El rugido de los motores de más de 5.000 barcos sacudía el aire de la madrugada. En sus cubiertas, soldados de distintas nacionalidades revisaban su equipo con manos temblorosas, conscientes de que en pocas horas desembarcarían en el infierno. La Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia, estaba en marcha. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder algunos años. Desde 1939, la Segunda Guerra Mundial había sumido a Europa en un conflicto brutal. Adolf Hitler había arrasado el continente con una ofensiva relámpago imparable, derrotando una nación tras otra. Francia había caído en 1940, dejando al Reino Unido como la única gran potencia occidental en pie. Mientras tanto, la Unión Soviética soportaba la devastadora ofensiva alemana en el frente oriental. La presión para abrir un segundo frente en Europa no dejaba de aumentar. El camino hacia la invasión de Normandía no fue una decisión improvisada. Desde el fracaso de Dieppe en 1942, los aliados comprendieron que un desembarco masivo requería una preparación meticulosa. Así nació Overlord, una operación que involucraría a más de 1 millón de soldados y que, si tenía éxito, marcaría el principio del fin del Tercer Reich. Pero el éxito no estaba garantizado. Los alemanes sabían que una invasión era inminente y habían transformado la costa atlántica en una fortaleza llena de búnkeres, cañones y trampas mortales. En las altas esferas del mando aliado, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y el general Dwight D. Eisenhower debatían cada detalle de la invasión. Al otro lado, en el cuartel general alemán, Hitler y sus generales discrepaban sobre cómo defender el continente. La guerra de estrategias se intensificaba. Sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the Great Crusade. El escenario estaba listo. En unas horas, miles de soldados pondrían pie en Normandía. Lo que ocurriría después cambiaría el curso de la historia. Desde el aire, el sur de Inglaterra parecía una colmena en ebullición. Tropas, tanques y lanchas de desembarco se acumulaban en cada rincón, preparándose para la operación más ambiciosa de la guerra. En total secreto, los aliados afinaban cada detalle del asalto que decidiría el destino de Europa. El primer paso era elegir dónde desembarcar. El paso de Calais era la opción más obvia, el punto más cercano a Gran Bretaña y la ruta más rápida hacia Alemania. Pero precisamente por eso, los nazis lo habían convertido en una fortaleza. En su lugar, los aliados apostaron por Normandía, una costa extensa y menos protegida, pero con acantilados, mareas impredecibles y defensas ocultas entre el bocage normando. La elección sorprendió a muchos estrategas, pero lo que vino después fue un auténtico truco de magia militar. Los nazis debían seguir creyendo que la invasión ocurriría en Calais. Así nació la Operación Fortitude, una obra maestra del engaño. Se crearon bases falsas repletas de tanques hinchables y aviones de cartón, mientras mensajes de radio simulaban preparativos en el sureste de Inglaterra. Espías dobles, como el agente Garbo, alimentaron la inteligencia alemana con informes ficticios sobre un ataque inminente en Calais. Hitler y sus generales cayeron en la trampa. Durante semanas, mantuvieron sus mejores divisiones lejos de Normandía, esperando una invasión que nunca llegaría. Mientras el enemigo miraba en la dirección equivocada, la maquinaria de guerra aliada avanzaba sin descanso. Una de las mayores preocupaciones era el suministro de tropas y equipos una vez establecido el puente de invasión. La solución fue colosal: 2 puertos artificiales Mulberry, gigantescas estructuras flotantes construidas en Inglaterra y diseñadas para ser transportadas y ensambladas en Normandía. Cada uno contaba con muelles, carreteras y rompeolas móviles, capaces de resistir el oleaje y sostener la ofensiva durante meses.
La preparación no estuvo exenta de tragedia. En abril de 1944, un ejercicio de entrenamiento en Slapton Sands se convirtió en un desastre. Durante un simulacro con fuego real, un convoy aliado fue atacado por lanchas torpederas alemanas. En la confusión, la falta de coordinación y los errores de comunicación dejaron a cientos de soldados expuestos. Más de 800 hombres murieron ahogados o bajo el fuego enemigo. Fue un duro recordatorio de que la invasión real podía ser aún peor. El secretismo era absoluto. A los soldados se les prohibió abandonar los campamentos y las comunicaciones fueron controladas con extremo rigor. Se ordenó que cualquier filtración sería castigada con el máximo rigor y algunos oficiales fueron relevados de sus puestos por descuidos en la seguridad. Cada barco, cada soldado y cada bala estaban en su lugar. Solo quedaba esperar. El destino de la guerra dependía ahora de la próxima orden. Cuando llegara, millones de hombres y máquinas se lanzarían hacia la costa de Normandía. La medianoche del 5 al 6 de junio de 1944 no fue una noche cualquiera. En el cielo de Normandía, cientos de aviones de transporte rugían a través de la oscuridad, arrastrando planeadores o soltando oleadas de paracaidistas. En el mar, miles de barcos surcaban las aguas del Canal de la Mancha, listos para lanzar la mayor invasión anfibia de la historia. En tierra, soldados alemanes intentaban descifrar si aquel repentino aumento de actividad era un engaño más o la temida invasión. El primer golpe lo darían las tropas aerotransportadas. En el flanco oriental, la 6ª División Aerotransportada Británica se lanzó al vacío con una misión clara: asegurar los puentes sobre el río Orne y el canal de Caen para evitar contraataques alemanes. La Operación Tonga, liderada por el mayor John Howard, incluyó uno de los aterrizajes más precisos de la guerra. En apenas minutos, los británicos tomaron el puente Pegasus, eliminando a los centinelas alemanes antes de que pudieran reaccionar. En el flanco occidental, el cielo se convirtió en un caos. La 82ª y la 101ª División Aerotransportada estadounidense fueron dispersadas por los fuertes vientos y el fuego antiaéreo. Muchos paracaidistas cayeron fuera de sus zonas asignadas, aterrizando en campos inundados donde se ahogaron bajo el peso de su equipo. Otros se encontraron en medio de patrullas alemanas, lo que convirtió la noche en una sucesión de escaramuzas desesperadas. Mientras tanto, la resistencia francesa entraba en acción. Siguiendo señales codificadas transmitidas por la BBC, los partisanos saboteaban vías férreas, destruían líneas de comunicación y hostigaban a las tropas alemanas. Estos ataques aislaban Normandía del resto de Francia, retrasando el envío de refuerzos enemigos. En el mar, la tensión era insoportable. Miles de soldados aliados esperaban en sus barcos, con la orden de desembarcar al amanecer. Muchos se mareaban por el oleaje, otros en silencio leían cartas o revisaban su equipo una última vez. En el cuartel general aliado, Dwight D. Eisenhower esperaba informes sobre el clima. Las tormentas casi habían cancelado la operación, pero un pronóstico optimista le había dado la confianza para seguir adelante. Para los alemanes la confusión era total. La inteligencia nazi aún creía que la invasión principal ocurriría en el paso de Calais. Además, la ausencia de Erwin Rommel, quien había viajado a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa, dejó al mando a oficiales menos experimentados. Los informes sobre paracaidistas cayendo en Normandía llegaron al alto mando en retazos, y muchos oficiales se negaron a despertar a Hitler, retrasando la respuesta alemana. En pocas horas, todo cambiaría. La invasión ya no podía detenerse. Con el amanecer, el horizonte se llenaría de siluetas de lanchas de desembarco, avanzando hacia las playas de Normandía.
El amanecer del 6 de junio de 1944 reveló un horizonte cubierto de embarcaciones. Miles de barcos de guerra, lanchas de desembarco y transportes de tropas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En las cubiertas, soldados temblorosos revisaban sus armas mientras las olas golpeaban los cascos con violencia. Los motores rugían, los oficiales gritaban órdenes y en el aire, una mezcla de sal y pólvora anunciaba que el infierno estaba por comenzar. El ataque inició con un bombardeo naval y aéreo diseñado para debilitar las defensas alemanas. Los acorazados y cruceros aliados lanzaron una tormenta de fuego sobre las fortificaciones costeras. En teoría, la artillería debía abrir brechas en los búnkeres y despejar campos de minas. Sin embargo, la precisión dejó mucho que desear. En Omaha, las bombas cayeron demasiado lejos del objetivo, dejando intactas muchas posiciones enemigas. En Utah, el bombardeo fue más efectivo, aunque gran parte del daño se limitó a la eliminación de minas y obstáculos. Las playas eran muy distintas entre sí, y la suerte no fue la misma para todos. En Utah, el mar arrastró las lanchas de desembarco hacia un sector menos defendido. Los soldados tocaron tierra con escasa resistencia y avanzaron rápidamente. El general Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente de los Estados Unidos, fue el primer oficial en pisar la arena y, al notar el error de ubicación, simplemente declaró: «Empezaremos la guerra desde aquí». En Omaha la historia fue diferente. Las tropas estadounidenses desembarcaron en una playa malditamente bien defendida. Desde lo alto de los acantilados, ametralladoras y cañones alemanes convirtieron la arena en un matadero. Los obstáculos dispuestos en la costa impidieron el avance de los blindados y dejaron a la infantería expuesta. Decenas de lanchas fueron hundidas antes de llegar a la orilla y muchos soldados murieron antes de salir del agua. Mientras tanto, en el sector británico y canadiense, los desembarcos en Gold, Juno y Sword encontraron una resistencia variada. En Gold, la artillería naval había logrado destruir buena parte de las defensas, permitiendo un avance sólido. En Juno, los canadienses enfrentaron una feroz resistencia en la playa, pero lograron abrirse paso tierra adentro. En Sword, la llegada masiva de tropas británicas provocó atascos en la playa, retrasando el avance hacia el interior. El caos reinaba en todas partes. Los equipos de ingenieros luchaban por despejar los obstáculos bajo un fuego constante. En muchos sectores, los comandantes originales cayeron en los primeros minutos, dejando a los soldados sin liderazgo. Pequeños grupos se reorganizaban por instinto, avanzando entre cráteres de bombas y cuerpos esparcidos en la arena. Las horas avanzaban, pero la batalla estaba lejos de decidirse. Mientras los aliados intentaban consolidar sus posiciones en la playa, el alto mando alemán aún no comprendía la magnitud del ataque. A medida que las tropas comenzaban a moverse hacia el interior, se avecinaba la verdadera prueba: la lucha por asegurar la cabeza de playa y resistir los contraataques enemigos. El desembarco en Normandía no fue un paseo. Lo que se esperaba como una operación rápida y organizada, pronto se convirtió en una batalla caótica, con la resistencia alemana mostrando una fiereza inesperada. Las primeras oleadas de soldados aliados se encontraron con un infierno de fuego de ametralladoras, artillería y morteros que golpeaban sin piedad cada metro de la playa. En Omaha, la situación rozaba el desastre. La infantería estadounidense quedó atrapada en la arena, sin cobertura, mientras el enemigo, atrincherado en búnkeres y fortificaciones, disparaba desde posiciones elevadas. El bombardeo previo había fallado en debilitar las defensas y los obstáculos antitanque impedían el avance de los blindados. El mar, teñido de rojo, devolvía cuerpos sin vida a la orilla. La 352 División Alemana, considerada una unidad de segunda categoría, peleaba con la determinación de una fuerza de élite, resistiendo con cada bala y granada. La historia fue distinta en Utah, donde un error de navegación llevó a las tropas a desembarcar en una zona menos defendida. Los soldados avanzaron con relativa facilidad, apoyados por una artillería naval más efectiva. El general Theodore Roosevelt Jr.,
con bastón en mano, caminó entre las tropas asegurando que la batalla continuará. «Empezaremos la guerra desde aquí», dijo al notar que habían llegado a un sector diferente del plan original. En las playas británicas y canadienses, la batalla osciló entre la dificultad y el éxito progresivo. En Gold, la 50 División Británica enfrentó duros combates en la localidad de La Rivière. Los tanques lanzallamas Crocodile y los ingenieros con explosivos fueron clave para abrir paso entre las fortificaciones. En Juno, los canadienses toparon con la feroz resistencia de la 716 División Alemana, que defendía cada casa y cada trinchera. Sin embargo, la determinación canadiense logró romper la línea enemiga tras horas de combate. En Sword, los británicos enfrentaron menos resistencia en la playa, pero su avance se ralentizó por la gran congestión de tropas y vehículos en la estrecha franja de arena. A pesar del atasco, los comandos lograron enlazar con las tropas aerotransportadas en el puente Pegasus, asegurando un flanco vital para la ofensiva. Mientras los aliados combatían por cada metro de terreno, en el bando alemán la confusión reinaba. Muchos comandantes estaban convencidos de que el desembarco era solo una distracción y esperaban un ataque mayor en el paso de Calais. La falta de refuerzos inmediatos permitió que los aliados consolidaran lentamente sus posiciones en la playa. La batalla en la arena no fue el final, sino el inicio de un enfrentamiento aún más feroz. Con las playas aseguradas, el siguiente desafío era avanzar hacia el interior de Normandía, donde las defensas alemanas aún tenían mucho que decir. El éxito del desembarco no significaba que la batalla estuviera ganada. Asegurar las cabezas de playa y avanzar tierra adentro era el siguiente desafío. Los soldados aliados, aún aturdidos por el combate en la arena, tenían que abrirse paso entre campos minados, carreteras estrechas y una resistencia alemana que no daba tregua. Los británicos en Gold Beach avanzaron rápidamente hacia Bayeux, logrando la primera gran ciudad liberada en la mañana del 7 de junio. El regimiento Hampshire se dirigió hacia la costa para enlazar con los estadounidenses en Omaha, mientras los infantes de marina del comando número 47 luchaban por asegurar Port-en-Bessin, un punto clave para la llegada de suministros. En Omaha Beach, la situación seguía siendo complicada. Durante la noche, los soldados cavaron trincheras apresuradas y repelieron ataques esporádicos de las fuerzas alemanas. La llegada de refuerzos permitió consolidar la posición, pero el terreno accidentado y la presencia de nidos de ametralladoras ralentizaron el avance. Sin embargo, en la madrugada del 7 de junio, las divisiones estadounidenses lograron conectar con las tropas en Utah, creando un frente unificado. La resistencia alemana no tardó en organizar contraataques. La 91 División Aerotransportada Alemana y elementos de la 116ª División Panzer intentaron frenar la expansión aliada en Carentan y Caen. Sin embargo, la superioridad aérea aliada y la artillería naval convirtieron cualquier intento de empujar a los invasores de vuelta al mar en un fracaso. La Luftwaffe lanzó incursiones nocturnas, pero su impacto fue mínimo. Uno de los problemas más urgentes era el suministro de tropas y material. Los puertos artificiales Mulberry, diseñados para facilitar el transporte de equipo pesado, comenzaron a operar el 7 de junio. Miles de toneladas de municiones, víveres y combustible comenzaron a llegar desde Inglaterra, asegurando que la ofensiva no se detuviera. El avance no fue uniforme. En Sword Beach, la falta de espacio dificultó la llegada de nuevas tropas. Los británicos, incapaces de extender su cabeza de playa, se encontraron atrapados en un cuello de botella mientras intentaban avanzar hacia Caen. El general Bernard Montgomery, frustrado por la falta de progreso, decidió modificar su estrategia para rodear la ciudad en lugar de tomarla de frente. El 7 de junio, las líneas aliadas comenzaban a expandirse, pero el camino hacia el interior de Francia seguía plagado de peligros. Lo que les esperaba era aún más complicado: un avance a través de los campos y bosques normandos, donde los alemanes convertirían cada seto y cada colina en una trampa mortal. El avance aliado tras el día D fue implacable.
Con las cabezas de playa aseguradas, la siguiente misión era romper las líneas alemanas y liberar las principales ciudades francesas. Pero el enemigo aún tenía cartas por jugar. En Normandía, cada bocage, cada pueblo y cada colina se convirtió en una trampa mortal. La batalla de Caen, iniciada a comienzos de julio, se convirtió en una pesadilla. Las divisiones británicas y canadienses avanzaban con dificultad mientras la división Hitlerjugend de las SS defendía la ciudad con una obstinación fanática. Los aliados recurrieron a un bombardeo masivo que redujo gran parte de Caen a escombros, pero los alemanes resistieron con fiereza. Cada callejón se convirtió en un punto de emboscada, cada casa en una fortaleza improvisada. No sería hasta el 19 de julio que los británicos finalmente tomaron el control de la ciudad, aunque a un costo altísimo. Mientras tanto, en el frente occidental de Normandía, los estadounidenses pusieron en marcha la Operación Cobra. Miles de bombas llovieron sobre las líneas alemanas, arrasando posiciones defensivas y destruyendo cualquier posibilidad de un contraataque coordinado. El tercer ejército de Patton rompió el frente, avanzando con velocidad hacia Bretaña y el Valle del Loira. En apenas una semana, las defensas alemanas comenzaron a colapsar. Con los alemanes en retirada, la ofensiva aliada se convirtió en una persecución. Miles de soldados enemigos fueron cercados en el bolsillo de Falaise, una trampa mortal en la que los británicos, canadienses y estadounidenses aplastaron lo que quedaba de varias divisiones alemanas. Durante días, las carreteras se llenaron de vehículos destrozados, soldados rendidos y cuerpos abandonados. Fue una masacre que dejó al Reich sin tropas suficientes para sostener la línea en Francia. El camino hacia París estaba abierto. En la capital, la resistencia francesa ya había iniciado su propia batalla. Barricadas aparecieron en cada calle, mientras los partisanos atacaban guarniciones alemanas con lo poco que tenían: rifles viejos, dinamita improvisada y una determinación férrea. Hitler ordenó que París fuera reducida a cenizas antes de ser abandonada, pero el general Dietrich von Choltitz, comandante de la ciudad, se negó a obedecer. Sabía que la guerra estaba perdida y decidió negociar la rendición. El 25 de agosto, la segunda división blindada francesa, comandada por el general Leclerc, entró en París. Sus tanques recorrieron los Campos Elíseos entre el clamor de la multitud. Los parisinos, extasiados, rompieron en júbilo, ondeando banderas tricolores, cantando la Marsellesa y descorchando botellas de vino que habían estado escondidas durante la ocupación. Las columnas blindadas apenas podían avanzar, detenidas una y otra vez por abrazos, besos y lágrimas de alegría. Para los franceses, la liberación de París no fue solo un triunfo militar, sino una cuestión de honor. En un discurso histórico, Charles de Gaulle proclamó que la capital había sido liberada por su pueblo, con la ayuda de toda Francia, la Francia eterna. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris. En privado, los estadounidenses y británicos se mostraban escépticos ante la narrativa del general. Sabían que sin la intervención aliada, la insurrección en París podría haber terminado en una masacre. Con París libre, la guerra en Francia aún no había terminado. Las fuerzas alemanas seguían atrincheradas en varias regiones, y la siguiente fase de la ofensiva aliada tenía un objetivo claro: avanzar hacia el este y llevar la lucha hasta la misma frontera alemana. El día D no solo marcó el inicio de la liberación de Francia, sino que transformó el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Con la consolidación de la cabeza de playa, los aliados aseguraron un punto de apoyo crucial en Europa occidental, obligando a los alemanes a dividir sus fuerzas y a luchar en múltiples frentes. Sin embargo, la victoria tuvo un costo humano y material devastador. Las bajas en Normandía fueron escalofriantes. Durante los combates en la región, los aliados sufrieron más de 200.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los alemanes perdieron cifras similares, además de 200.000 prisioneros tomados en el cerco de Falaise.
pero los más afectados fueron los civiles franceses. Alrededor de 70.000 murieron a causa de los bombardeos aliados y los combates terrestres. La destrucción material fue inmensa. Ciudades como Caen, Saint-Lô y Le Havre quedaron reducidas a escombros tras los bombardeos y la artillería. En las zonas rurales, granjas y cultivos fueron arrasados, mientras que los campos de Normandía quedaron sembrados de socavones, restos de vehículos y miles de cadáveres en descomposición. El hedor era insoportable, y la limpieza de los restos fue una tarea titánica para la población local, que usó palas y sus propias manos para enterrar a los muertos. Las minas y bombas sin detonar siguieron cobrándose vidas incluso después de la batalla. En muchas localidades hubo más muertos por explosivos abandonados que durante los propios combates. Niños que jugaban con granadas y civiles que pisaban trampas mortales dejaron un saldo de tragedia que duró años después de la guerra. A nivel estratégico, la invasión de Normandía significó el principio del fin para la Alemania nazi. La derrota en el oeste obligó a Hitler a movilizar tropas desde el frente oriental, debilitando su resistencia contra la Unión Soviética. La caída de Francia aceleró el colapso del Tercer Reich, que menos de un año después se rendiría ante los aliados. El Día D fue una de las operaciones militares más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Normandía, enfrentando una feroz resistencia alemana. Este ataque abrió un nuevo frente en Europa y aceleró la caída del Tercer Reich. Cada pueblo liberado y cada puente asegurado acercaron el final de la guerra, pero el costo fue enorme. Decenas de miles de bajas y ciudades devastadas. Años después, las playas aún conservan restos de aquel día, y los cementerios con cruces blancas y estrellas de David recuerdan a quienes cayeron en combate. El Día D demostró que la historia no solo la escriben los líderes, sino también los soldados anónimos que lucharon en las playas de Normandía. Su sacrificio marcó el rumbo de la guerra y su legado sigue vivo en la memoria de la humanidad.